Muchas gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en este espacio de conversación llamado Entrevistas CNN. ¿Ha escuchado hablar del concepto de eugenesia? La pieza que tengo en mis manos es un libro, porque hoy día vamos a hacer esta recomendación de Defender la raza, que es un libro que justamente habla de este concepto, pero también es una revisión histórica, no solamente de la data en Chile, sino que también de la ciencia y particularmente de este concepto que es realmente interesante de abordar porque nos permite conocer mucho del desarrollo actual e incluso futuro en distintas naciones a través del mundo y por supuesto con especial énfasis en nuestro país. Para hablar sobre este texto es que vamos a tomar contacto precisamente con su autor, quien es el académico Marcelo Sánchez Delgado, quien ya está ahí en pantalla junto a nosotros. Marcelo, muchas gracias por estar acá en CNN. Hola Cristian, muchas gracias por el espacio. Lo decía yo, Defender la raza, una historia de la eugenesia en Chile. Para entender, primero este concepto es muy relevante porque posteriormente vamos a ir abordando lo que profundiza justamente tu texto, pero ¿qué es la eugenesia, Marcelo? La palabra eugenesia, etimológicamente su significado quiere decir buen linaje, buena procreación. Y la eugenesia fue una ciencia que nació en Inglaterra a fines del siglo XIX y que pretendía por todos los medios biológicos y sociales posibles mejorar la calidad de la población, que la población de un país fuera cada vez más sana, más apta, más inteligente, con más capacidades. Y eso a su vez implicaba reprimir la procreación de aquellas personas que se consideraban que no aportaban a la calidad de la nación. Por ejemplo, los sifilíticos, los tuberculosos, personas que se calificaban de razas inferiores, las personas internadas en asilos psiquiátricos, los presos y en general también como los pobres. Claro, Marcelo, es muy interesante aquello porque quizás el mejor ejemplo de este tipo de prácticas que uno podría conocer en términos populares podría ser el nazismo y su llamada raza aria, por ejemplo, en medio de el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Pero tú vas un poco más atrás, en el siglo XIX, y lo abordas desde la arista local, la arista chilena. ¿Cuál es el contexto con el que te encontraste con esta segregación, podríamos decir, por parte de la población en torno a, comillas, mejorar la raza acá en nuestro país? Sí, gracias por la pregunta. Si bien la eugenesia es probablemente la pendiente por la cual el nazismo llegó al genocidio, la eugenesia también hay que decirlo, nació en Inglaterra, una democracia liberal, fue muy practicada en Estados Unidos, una de las grandes democracias de Occidente, y fue una ciencia muy prestigiosa en Francia, en toda América Latina, en India, en muchos lugares del mundo. Entonces, este fenómeno, la eugenesia, esta ciencia de la mejora de la raza, supera con mucho el tema del nazismo. En el caso chileno, a fines del siglo XIX se hablaba de la degeneración, y la degeneración tendríamos que entenderla en ese contexto como el hecho de que el alcoholismo, la falta de una buena alimentación, la falta de una buena vivienda iban causando estragos en las familias chilenas, en el pueblo chileno, y cada vez estas familias iban teniendo peores condiciones biológicas, se iban dañando, ¿cierto?, por estas malas condiciones que los degeneraban. Y en ese contexto hay un libro fundamental que es Raza Chilena, de Nicolás Palacios, y es un libro donde Nicolás Palacios postula algo bien interesante, si ustedes quieren, y es que la raza chilena sería una mezcla como virtuosa, muy perfecta, de dos grupos, del grupo araucano y del grupo español, pero del grupo español caracterizado como los conquistadores godos, o sea, como los conquistadores de sangre germánica. Entonces tendríamos una raza patriarcal germánica que aporta el elemento masculino y una raza guerrera que aporta el elemento femenino, que es la mapuche. Entonces, de la mezcla de estos dos elementos, Nicolás Palacio nos dice que surge
una raza virtuosa que es la raza chilena, ¿cierto? Y que esta raza chilena tiene como por características su carácter belicoso, amor por la patria, sentimentalismo, pero es una raza muy austera. Y lo que recelaba Nicolás Palacios era que esta raza austera, que había estado como en cierta armonía con su élite dirigente, de pronto esta élite se estaba como latinizando, se estaba haciendo adicta como a los perfumes, a las ropas caras, a la Claro. riqueza, a las modas, y se estaba produciendo una distorsión entre la raza chilena y la élite dirigente. Marcelo, es interesante, bueno, esa breve descripción que aquí ya estamos viendo en un primer plano nos ofrece en profundidad justamente defender la raza porque no solamente habla sobre el concepto en sí, que es la eugenesia y su paso por nuestro país, sino que también es, en cierta medida, Marcelo, comprender parte de cómo se iba conformando el Chile de fines del siglo XIX y también inicios del siglo XX, sobre todo en zonas como emblemáticas, tanto como la Araucanía o incluso la región de los lagos, con la llegada de inmigrantes alemanes, por ejemplo, post Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta cuándo se vino a registrar este concepto o esta segregación en nuestro país de forma muy marcada, ¿no? Hasta pasado el siglo, perdón, el siglo XX, los años 60, 70. ¿Cuándo fue un punto de inflexión en que este concepto comenzó a ser más menospreciado o finalmente directamente erradicado de nuestra cultura? Sí, bueno, hay que decir que la eugenesia tiene esta mala publicidad de ser como una ciencia que promueve la separación racial, la discriminación, pero también habría que entender que la eugenesia era muy coincidente con la agenda sanitaria. Entonces, la eugenesia estaba preocupada de luchar contra la tuberculosis, luchar contra el alcoholismo, mejorar la nutrición infantil, mejorar las relaciones madre-hijo, ¿cierto? Entonces, tenía todos estos aspectos también. Yo diría que el punto de inflexión lógico, ¿cierto? Moralmente, culturalmente, se produce con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la publicidad que alcanzan las atrocidades del genocidio Claro, nazi. claro. Ahora, no hay que pensar que esto pone un punto final a la eugenesia, porque nosotros todavía siguió habiendo un gran impulso a la eugenesia a través del control demográfico, el control de la bomba demográfica, que eran campañas internacionales para limitar la reproducción en países pobres de África, de India, en América Latina. E Sí. incluso en Chile, con la época de la dictadura, se vuelve a renovar la necesidad de encontrar un equilibrio, ojalá ideal, entre cantidad y calidad de población, Absolutamente. que es algo que está muy presente en el Odeplan de Pinochet, también un poco en la lucha contra la desnutrición infantil del doctor Monkeberg. Claro. Entonces, para resumir, la eugenesia pensamos que tuvo como un fin con la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que hay muchas como formas de la política, de la administración, del lenguaje incluso, en que la eugenesia sigue viviendo. Tiene varias ramificaciones por lo que nos cuentan, Marcelo. De hecho, se ve muy interesante el texto en cuestión y por eso ya para finalizar, porque se nos ha pasado muy rápido el tiempo, ¿cuál es tu objetivo finalmente como autor, como académico de entregar una pieza de estas características? ¿Cuál es la intención finalmente? Sí, bueno, es un poco la intención de eh, darle como al público amplio insumos históricos, conocimiento histórico que les permitan entender las raíces de algunos problemas que nos afectan el día de hoy. Por ejemplo, la migración, los roles de género, el efecto de la nutrición en la salud, eh, los derechos sexuales y reproductivos, qué cuestiones son éticamente aceptables o no en términos de intervención del cuerpo humano, y otras cosas que nos rodean a futuro como el transhumanismo, que es un poco la idea de que ya nosotros no vamos a necesitar mejorar la especie,
sino que el transhumanismo nos propone como abandonar la especie. Claro. Entonces es un libro que ofrece una perspectiva histórica para las crisis contemporáneas. Bueno, ya lo saben, Defender la raza, de Marcelo Sánchez Delgado. Muchas gracias por haber comentado sobre este interesante tema, Marcelo, y te deseamos el mejor de los éxitos en torno al lanzamiento de este libro que distribuye la editorial Crítica. Gracias por haber estado acá en CNN. Muchas gracias, Cristian. Qué importante es comprender el pasado, entenderlo, para de esa manera ir construyendo un mejor futuro. Y definitivamente este texto puede entregar esa oportunidad. Aprovechelo de leerlo durante estos días de vacaciones y también durante el fin de semana. Sigue la compañía de nuestro canal, y si quiere volver a revisar esta entrevista y también las otras que hemos realizado, lo puede hacer en nuestras plataformas digitales a través de CNN Chile. Que estén muy bien.